Muy buenas noches, apreciados hermanos, saludos y bendiciones para la honra y gloria de Dios. Entonces, estamos iniciando esta noche con el estudio habitual de este tema que lo hemos titulado La última profecía de Daniel y el fin del rey del norte. Los estoy saludando a todos, mis amados hermanos, para la gloria y honra de Dios. Queremos en este momento agradecerle a Dios por el darnos la vida, la salud, su cuidado y protección y por permitirnos a esta hora congregarnos, así sea de manera virtual, para estudiar su palabra. Vamos a postrarnos de rodillas, amados hermanos, para agradecerle a Dios entonces y suplicar su divina dirección. Bendito Dios y Padre, a ti damos gratitud y alabanza. Oh Señor nuestro, gracias por concedernos tu perdón en la sangre de Cristo, por permitirnos hasta ahora postrarnos delante de ti para darte gracias, Señor, por la vida, por tu cuidado, por los favores recibidos, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por el Señor Jesucristo, por su sacrificio. Gracias por tu Santo Espíritu, por el ministerio de tus santos ángeles y por tu gracia y misericordia que extiendes para con tus hijos. Oh Señor, aquí estamos delante de ti, agradecidos por todos los favores recibidos, agradecidos por tu palabra, Señor, por el alimento espiritual, por la fe que nos has dado, por la fe que conservas en nosotros y en nuestros hermanos. Y gracias, Señor, porque el Espíritu Santo sigue haciendo su obra, porque cada día hay nuevas oportunidades de predicar tu palabra, de compartirla, de enseñar la verdad, Señor. Gracias porque cuando se levantan los adversarios, hay oportunidad, Señor, de probar los espíritus y también porque nos das esa linda oportunidad de contender con la fe para saber, Señor, si hemos de ser capaces o no de dar testimonio de la verdad y para poder, Señor, pasar estas pruebas donde estas verdades van a estar bajo el escrutinio aún de los intelectuales para que las puedan, Señor, discernir y nosotros poder presentar defensa con mansedumbre y reverencia de la verdad. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, por la vida de muchos que cada día escuchan esta palabra y por la vida de aquellos que cada día están siendo buscados y encontrados por Dios para convertirse en verdaderos adoradores. Señor, tú estás haciendo proezas en la vida de muchas personas que están escuchando esta palabra. Lo sentimos y lo vivimos, y así, Señor, somos testigos de esta verdad maravillosa, de esta experiencia tan linda que es estar trabajando en la viña del Señor. Padre mío, te ruego por nuestros hijos, Señor, perdónale sus pecados, Padre mío. Así como Job cada mañana venía a ofrecer sacrificios por si sus hijos hubieran pecado, así nosotros también venimos, Señor, a pedirte perdón, a suplicarte que tengas misericordia de ellos, que les extiendas tu gracia, Señor, que los encamines por el camino correcto, que les hagas participar también de la verdad y que muchas personas, Señor, que están desanimadas o alejadas, puedan sentir tu maravilloso amor y cuidado y puedan conocer la verdad también para poderla vivir y obedecer. Te pido humildemente, Señor, que bendigas a mis hermanos aquí presentes, a los que están en la sala de Zoom, a los que están con ellos, a los que van a llegar a ver este tema, a escucharlo. Y por favor,
Te suplico humildemente que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento en esta noche para poder comprender a cabalidad tus verdades. Bendice a los hermanos, aparta, Señor, cualquier espíritu de error, cualquier equivocación, Señor. Ayúdanos a practicar y vivir la pureza doctrinal, a seguir solamente el escrito está de tu palabra, del espíritu de profecía, de los escritos de nuestros pioneros, Señor, que fueron fieles al espíritu de profecía, y aprovechar al máximo, Señor, para fortalecer la fe que nos has dado. Dios mío, te pido una bendición especialmente para los niños, para que les conserves la vida, la salud y tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias a Dios que estamos aquí nuevamente para estudiar. Los saludo a todos y a cada uno de ustedes, mis hermanos. Le doy las gracias a Dios porque cada día que llega tenemos la linda oportunidad de estudiar su palabra. Hoy, mis amados hermanos, tengo que decirles que cada vez que nosotros presentamos estos temas, pues siempre habrán personas que van a estar agradecidas porque se sienten beneficiadas, así sea en la mínima parte, pero también hay personas que se levantan a hacer oposición, se levantan quizás a tergiversar algunos escritos. Y hoy tengo que decirles que la razón por la cual el Señor ha puesto en nuestros planes presentar estos temas, este estudio de la última profecía de Daniel y el fin del sistema papal, pues obedece, ya ustedes la conocen, la razón obedece a que una persona sostuvo, digo sostuvo porque espero que haya cambiado ya de opinión con la ayuda de Dios. Yo he estado orando mucho por ella, le he estado compartiendo estos materiales y con la ayuda de Dios espero que el Espíritu Santo obre en ella porque es una persona muy querida. Espero que el Señor la bendiga y en medio de su sinceridad pueda ser convencida de esta verdad. Ella y muchos otros que piensan como ella. Son miles, decenas. Pero hoy se levanta otra oposición. ¿Y cuál era la primera oposición? La primera oposición era que la gente o la persona estaba creyendo que el rey del norte es Turquía, que el rey del norte es Turquía. Bueno, hemos avanzado en este aspecto, ¿verdad? Pero ahora me encontré en esta mañana con una desagradable sorpresa de unos audios de una persona que no voy a decir el nombre, pero igual es una persona a quien aprecio mucho. Y en esos audios me dice lo mismo que me decía la primera persona, pero ya no diciendo que el rey del norte es Turquía, sino diciendo que la tierra gloriosa es Estados Unidos. Entonces, surge otro inconveniente, surge otro iceberg, y bueno, yo le doy gracias a Dios y le doy gloria a Dios porque surgen estas cosas y eso nos da pie para estudiar más profundamente, para poderle ayudar a la persona que piensa eso y a otras personas que piensan como él. Entonces, hermanos, ya el primer obstáculo estamos a punto de pasarlo, ¿no? Estamos a punto de pasarlo aclarando que el rey del norte no es Turquía, sino que es el sistema papal. Estamos a punto de terminar con ese tema, pero quizás vamos a tener que hacer una variación en la secuencia de estudios que venimos haciendo y nos vamos a tener que adelantar un poquito para tratar el tema ¿por qué la tierra gloriosa no es Estados Unidos, sino que es el pueblo de Dios? Es muy importante que lo sepamos eso porque
Esto, tanto la objeción de la primera persona que decía que el rey del norte es Turquía, eso es preterismo. Eso es preterismo, eso es una interpretación equivocada de la profecía. Y esta persona o estas personas que dicen que la tierra gloriosa es Estados Unidos y no es el pueblo de Dios, pues también están cayendo en el mismo problema. Entonces queremos aclarar eso con un fundamento, con mansedumbre, reverencia y en el amor cristiano para que muchas personas puedan ser ganadas a la verdad y puedan perseverar con nosotros. Hermanos, miren, en esta parte estamos leyendo este libro, estamos haciendo prácticamente un curso de lectura. Hemos revisado con ustedes, mis amados hermanos, esta parte del libro que se llama El Rey del Norte en Jerusalén. El Rey del Norte en Jerusalén. Eso tiene un significado vital. El Rey del Norte es el sistema papal. ¿Y qué será Jerusalén? Si el Rey del Norte, en el sentido espiritual, en el tiempo del fin, es el sistema papal, pues Jerusalén no va a ser una Jerusalén literal, va a ser igualmente una Jerusalén espiritual, que va a representar, como representó en su momento Jerusalén literal, representó a la tierra gloriosa, al monte de Sión, al pueblo de Dios, ¿cierto? Obviamente la Jerusalén espiritual no va a ser literal tampoco, va a representar algo en el sentido espiritual. Y recuerden que el sistema papal entra a Jerusalén, lo invade, lo infiltra, pone sus tiendas, pero llega a su fin, llega a su fin. Entonces, en este libro, mis amados hermanos, en este libro, permítanme solamente ilustrar un pedacito acá. Hemos leído el capítulo 1, entendiendo Daniel 11, 45 y 12:1. Hemos leído la identidad del Rey del Norte y también anoche estudiamos lo que los pioneros del movimiento del advenimiento, como James White, como también Cottrell, y los pioneros durante hasta 1877 tenían claramente definido que el Rey del Norte no era Turquía, sino el sistema papal. Y aquí, hermanos, tengo que decirles que hoy el Señor permitió que llegara un libro. Bueno, el Señor está dirigiendo las cosas, ¿no? Y ha llegado un libro que lo vamos también a estar utilizando sobre la profeta de Dios y Urias Smith respecto o en el contexto cuando Urias Smith escribió que el rey del norte era Turquía. Vamos a leer ese contexto. Vamos a leer lo que pasó y lo que la profeta opinaba sobre esa posición de Urias Smith. Es muy importante. Es un libro que un hermano de México llamado Arturo Ortiz ha traducido. Es un libro que el hermano Alejandro Maya le dio el visto bueno, él lo revisó. Y este hermano que ha venido, mi hermano Arturo de México, que ha venido escuchando estos temas, me escribió ahora y me ha dicho que lo acababa de traducir y lo ha puesto a mi disposición y a disposición de ustedes, obviamente, porque lo haré llegar el PDF también. Hermanos, es una cosa maravillosa. Así como este libro vale oro, pues el libro que acaba de traducir el hermano también vale oro. Lo estaré poniendo a disposición de ustedes. Pero fíjense que en este libro que estamos estudiando, vimos el capítulo 3, los pioneros del movimiento del advenimiento respecto al rey del norte. Y hoy vamos a ver lo que es la moderna Babilonia llega a su fin. Recuerden que el rey del norte en Daniel 11 es lo mismo que la moderna Babilonia de Apocalipsis 17. El rey del norte llega a su fin y obviamente la moderna Babilonia va a llegar a su fin.
para coincidir los dos conceptos de Daniel y de Juan, para identificar que tanto el rey del norte de Daniel 11 como la moderna Babilonia de Apocalipsis 17 van a llegar a su fin, son el mismo sistema papal. Pero aquí, hermanos, aquí, en esta parte donde dice el capítulo 11, el papado ataca el santuario de Dios. Y aquí, donde dice, hermanos, ¿quién es liberado en el tiempo del fin? Es una pregunta, ¿quién es liberado en el tiempo del fin? Y en esa parte donde dice el nuevo pacto y la profecía. Y en el capítulo 16 hay un tema, el glorioso monte santo. El glorioso monte santo. Entonces aquí, en nuestros términos ahora, vamos a estudiar quién es la tierra gloriosa. Si es Estados Unidos o si es el pueblo de Dios. El glorioso monte santo. La Jerusalén literal versus la Jerusalén espiritual. Ahí vamos a responder esta pregunta. Y el tema que sigue se llama Jerusalén en las profecías de las edades. Hermanos, este material es exquisito porque vamos a llegar a la conclusión para identificar que definitivamente la Jerusalén espiritual, el monte, la tierra gloriosa es el pueblo de Dios de los últimos días y no es Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, esto es muy, muy importante. Yo quisiera que ojalá pudiéramos estudiar más horas diarias, ¿cierto? Pero vamos despacio, vamos poco a poco. Yo espero que con la ayuda de Dios podamos con la ayuda de Dios determinar muchas cosas. Y hermanos, aquí hay un capítulo, por ejemplo, el capítulo 24. El rey del norte planta su trono. ¿Dónde va a plantar su trono el rey del norte? ¿En Estados Unidos o entre el pueblo de Dios? Entonces vale la pena preguntarse, en alusión a que las personas se levantan para decir que la tierra gloriosa es Estados Unidos, vale la pena responder una pregunta. Si el rey del norte planta sus tiendas, planta su trono en la tierra gloriosa, ¿por qué se tiene que levantar Miguel? ¿Por qué se tiene que levantar Miguel? Porque en las Sagradas Escrituras, por favor abran las Sagradas Escrituras, abramos las Sagradas Escrituras en este momento. En las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos, allá en el capítulo 11, el versículo 45 dice así, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso. O sea, el rey del norte va a plantar las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso. Recuerden que el mar, en profecía, de acuerdo a Apocalipsis 17:15, son multitudes, muchedumbres, ¿sí? Naciones, pueblos y gentes. Dice que este rey del norte va a plantar sus tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, santo, la tierra gloriosa. Pero miren lo que va a pasar. Mas llegará a su fin. El sistema papal, el rey del norte, va a llegar a su fin. Porque va a plantar sus tiendas de su palacio en medio del pueblo glorioso, de la tierra gloriosa. Para eso, para que llegue a su fin, hermanos, se tiene que levantar a alguien que sí lo puede vencer. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, que es el que le pone fin al rey del norte, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo
será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Entonces la pregunta es, ¿por qué se levanta Miguel? ¿Por qué se levanta Miguel? ¿Y para qué se levanta Miguel? ¿Por qué se levanta Miguel? Miguel se levanta porque el rey del norte ha plantado sus tiendas de su palacio en la tierra gloriosa, en el monte santo, en la Jerusalén espiritual, entre el pueblo de Dios del tiempo del fin. Y Miguel se levanta para liberar a sus hijos, a su pueblo, de ese rey del norte que es el sistema papal. Miguel no se va a levantar para liberar a Estados Unidos, para aquellos que están creyendo que Estados Unidos es la tierra gloriosa. Miguel no se va a levantar para darle libertad a Estados Unidos. ¿Por qué no le va a dar libertad a Estados Unidos literal, como nación? ¿Por qué? Porque Estados Unidos es la segunda bestia de Apocalipsis que trabaja en armonía con la primera bestia, con el sistema papal. Ellos están de acuerdo, tanto que la segunda bestia, Estados Unidos, le hace una imagen de la primera bestia, el sistema papal. Entonces, Miguel no se va a levantar para libertar a una tierra que ha traicionado a Cristo. Es obvio, ¿verdad? Miguel no se va a levantar para libertar a Estados Unidos si Estados Unidos fuera la tierra gloriosa. Miguel se va a levantar para libertar al pueblo de Dios, a la tierra gloriosa, a la iglesia de Dios que está a punto de ser exterminada por el rey del norte con el decreto de muerte. Me estoy adelantando al tema que estudiaremos un poco después. Pero hermanos, esto da pie para motivarse, para ayudar a estos hermanos, para ayudar a estas personas, tener un poco de paciencia con ellos, entender, hermanos, que muchas veces venimos impregnados de otro tipo de doctrina y muchos hacen su propia doctrina. Obviamente que ellos piensan que nosotros estamos dándole una interpretación incorrecta, pero aquí estamos estudiando las Sagradas Escrituras, el espíritu de profecía, y estamos estudiando también los escritos de nuestros pioneros y algunos hermanos que se sujetan al espíritu de profecía. Entonces, hermanos, así estamos en ese nivel y esperamos poder seguir avanzando en la medida que el Señor nos permita. Entonces, miren, ya tenemos otro desafío, hermanos. Tenemos otro desafío. El primer desafío era demostrar con el escrito está que el rey del norte no es Turquía. Y creo que hemos avanzado un buen tramo, ¿cierto? Un buen terreno en ese aspecto. El segundo desafío que surge hoy es demostrar que la tierra gloriosa no es Estados Unidos. No es Estados Unidos la tierra gloriosa, ¿sí? Por muchas razones obvias y también con un fundamento escrito. Y es muy fácil, solamente tenemos que leer, no tenemos que añadirle nada. ¿Está bien, hermanos? Entonces vamos a entrarnos en el tema de hoy, que es la moderna Babilonia llega a su fin. Recuerden que uno de los últimos capítulos, en el capítulo 28, dice acá, el rey del norte llega a su fin. Después de estudiar todo, el autor de este libro cita algunos escritos para concluir que el rey del norte va a llegar a su fin. Y el último capítulo es el papado como siendo el rey del norte. Tenemos que concluir esa parte así en ese estudio. ¿Está bien? En el libro que hoy me ha llegado y que lo voy a compartir, está la biografía del pastor Louis F. Ware y estaremos hablando de él un poco en esto. Ya estudiamos los entendidos entenderán, lo que es Daniel 11:45, cómo se puede entender Daniel 11:45 y 12:1, y estudiamos la identidad del rey del norte. Anoche estudiamos lo que
lo que escribieron nuestros pioneros del movimiento adventista sobre ese asunto de que Turquía no es el rey del norte. Y ahora vamos a entrar a revisar un poco, hermanos, lo que es la moderna Babilonia llega a su fin. Para eso, pues tenemos que entender, ¿cierto? Y quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son las 3 Babilonias que conocemos nosotros? Bueno, me adelanté. ¿Cuántas Babilonias conocemos nosotros? ¿Cuántas Babilonias? ¿Cuántas Babilonias conocemos nosotros? Bueno, ya les dije, ¿no? Conocemos 3 Babilonias. ¿Cuáles son esas 3 Babilonias? La Babilonia del tiempo de Jeremías, ¿cierto? El llamado el rey del norte, esa Babilonia. La Babilonia que se formó en 1844 cuando rechazaron el mensaje del santuario y rechazaron el mensaje, las nuevas verdades dadas al pueblo de Dios, ¿cierto? Los 7 pilares, esa Babilonia que se formó en esa época. Y hay una Babilonia moderna, una Babilonia moderna. Y aquí el título se llama La moderna Babilonia llega a su fin. Es interesante estudiar esto, hermanos. Entonces, voy a empezar porque en realidad lo que estamos haciendo es un curso de lectura, ¿verdad? Voy a continuar con este estudio, hermanos. Dice que la frase, él llegará a su fin y nadie lo ayudará. ¿Alguien me puede recordar dónde dice o dónde está escrita esa frase? Él llegará a su fin y nadie lo ayudará. Hermanos, mis hermanos amados. Aló, Sí, hermano, en adelante. Daniel 11:45. Muy bien, hermano Luis. Muchas gracias. Saludos a la hermana Franci también. Daniel 8:45 dice así, ¿no? Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin. ¿Quién? ¿De quién viene hablando? Viene hablando del rey del norte, ¿no es cierto? Viene hablando del rey del norte, que va a llegar a su fin y nadie lo ayudará. Entonces dice el pastor Ware, que escribe esto, dice que la frase él llegará a su fin y nadie lo ayudará hace referencia al derrocamiento de la Babilonia moderna. Y dice que la frase él llegará a su fin y nadie lo ayudará hace referencia al derrocamiento de la Babilonia moderna. Es evidente cuando es comparada con otros pasajes de la Escritura, los cuales definitivamente se refieren a la condenación de Babilonia. ¿Dónde está escrito la condenación de Babilonia moderna? Ya lo vamos a leer. En relación a la condenación de Babilonia, el profeta Isaías escribió, no se preocupen, ya les doy las citas. Miren lo que escribió el profeta Isaías, hablando de la condenación de Babilonia. Daño vendrá sobre ti, el cual no podrás remediar. Comparezcan ahora y defiéndante tus astrólogos, los contempladores de las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Nadie te salvará. Eso está escrito ahí en Isaías 47, versículo 1 y del 11 al 15. Eso escribió Isaías de Babilonia, ¿sí? Esas palabras son muy parecidas a las que escribió Daniel sobre el rey del norte. Daño vendrá sobre ti, el cual no podrás remediar. Y además dice acá, para pronosticar lo que vendrá sobre ti y nadie te salvará. Isaías 47, 1 del 11 al 15. Entonces, dice en Isaías 47, y espero mis hermanos que ustedes tengan allí la Biblia, ¿cierto? Y vayan comparando. En Isaías 47, el castigo de Babilonia es retratado en un lenguaje inequívoco. Y este es uno de los capítulos del cual Juan, en el libro de Apocalipsis, cita en su descripción de la caída de la Babilonia espiritual. Entonces vamos a comparar los versículos
que acabamos de leer de Isaías 47, los versículos 7 al 9, el versículo 11 y los versículos 14 y 15, los vamos a comparar con lo que dice algunas citas de Apocalipsis 18, ¿cierto? Y con Primera de Tesalonicenses. Dice así: vea los versículos 7 al 9, 11 y 14 al 15 de Isaías 47 y observe las referencias en el margen. Bueno, está hablando allí del libro que tiene un margen, allí unos comentarios, en relación a Apocalipsis 18. Entonces vamos a comparar estos textos que acabamos de leer con Apocalipsis 18, ¿sí? Leamos Apocalipsis 18 porque ya vamos primero entonces a Isaías 47, para ser más exactos. Vamos a Isaías 47, amados hermanos. Y subrayen estos textos, por favor, porque estos textos nos van a hablar del rey del norte, de la Babilonia antigua. Y después vamos a ir a Apocalipsis a hablar de la moderna Babilonia. Entonces, Isaías 47, ¿cómo dice? Lo que acabamos de leer, pero lo vamos a confirmar de las mismas escrituras. Dice, vea los versos 7 al 9 de Isaías 47. 7 al 9, ¿qué dice? Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. El versículo 11 dice así: vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Y los versículos 14 y 15 dice: he aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Las Biblias a veces traen algunos títulos o subtítulos ahí en los capítulos. Cuando usted ve el capítulo 47, ¿encuentra algún título, apreciado hermano o hermana? ¿Encuentra algún título en el capítulo 47 de Isaías? ¿Cómo dice? Juicio Sobre sobre Babilonia. Babilonia. Amén, hermanos, muchas gracias. Acá la versión mía dice caída de Babilonia o juicio sobre Babilonia. Está hablando de la Babilonia, el profeta Isaías está hablando de la Babilonia. Pero dice, observe las referencias en relación a Apocalipsis 18. Entonces vamos a Apocalipsis 18, hermanos. Vamos a leer Apocalipsis 18 para encontrar algunos paralelismos que se encuentran en ambos capítulos. Vamos a ir a Apocalipsis 18. Bueno, Apocalipsis 18 es un poquito extenso, pero tengamos paciencia porque se trata de estudiar, de aprender. Exterminación del mal, dice afirmación de la misericordia divina, una exhortación final a salir de Babilonia. Dice este subtítulo, por mencionarlo nada más. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Estoy leyendo de Apocalipsis 18. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Están siguiendo la lectura, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras que ustedes tienen en la mano. Amén. Amén. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío. No te debes quedar en Babilonia porque no te salvas. Salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Aquellos pastores como el pastor Bor y aquellos pastores que dicen: la corporación no es Babilonia. Tiene Babilonias, pero no es Babilonia. Y la reforma tiene que hacerse dentro de la iglesia.
se están quedando en Babilonia, porque Babilonia está en pecado. Y dentro de Babilonia no hay salvación. La única manera de salvarse es saliéndose de Babilonia. Dice el versículo 5. Para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, había hecho la invitación a salir. Porque sus pecados, los de Babilonia, han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, noten esto, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más de sus mercaderías. Y entonces allí comienza a mencionar muchas cosas más, ¿cierto? Respecto a esta Babilonia. Por el tiempo, quizás no vamos a leer todo, pero miren, acá en la lectura del libro dice así. Después de comparar estos textos, ¿cierto? Después de comparar, dice, Pablo también cita de este capítulo, Isaías 47, cuando se refiere a la destrucción de la moderna Babilonia. Pablo también la va a citar, ¿sí? ¿Dónde va a citar Pablo esto? Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, por favor. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Allí se va a citar, no se olviden estos tres textos, ¿sí? De Isaías 47, Apocalipsis 18 y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Allí se va a citar algo parecido por el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. ¿Qué dice? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente o repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Recuerden que Pablo también escribió sobre el sistema papal, y mucho, ¿cierto? Uniendo estos tres textos, estas tres partes que leímos, dice tres declaraciones en Primera de Tesalonicenses 5:3, definitivamente lo relacionan con la caída de la antigua Babilonia. ¿Cuáles son esas tres declaraciones? La primera, viene destrucción repentina. Y esa destrucción repentina está citada en Isaías 47, 9 y 11, Jeremías 51, 8 y 50, 44. Es una característica de la destrucción de la moderna Babilonia. Destrucción repentina. Otra característica, como dolores de parto de una mujer con un niño, con una mujer encinta. Ahí están las citas. Jeremías 50, 43 al 44 e Isaías 13, 1, 6 al 8. Es otra característica, como dolores de parto de una mujer encinta o con un niño. Y la otra característica de estos textos es que esta mujer no escapará, llegará a su fin y no escapará, el cual no podrás remediar. Nadie te salvará, dijo Isaías 47, 11 al 15. De tal manera que la declaración de Daniel de que la moderna Babilonia llegará a su fin, pero nadie la ayudará, como dice Daniel 11:45, no habrá quien le ayude, armoniza con la declaración inspirada de otro escritor bíblico que describe la caída de Babilonia en un lenguaje similar. Entonces noten, Daniel, Isaías, Pablo y Juan están de acuerdo. Están de acuerdo
en que el sistema papal, la moderna Babilonia, llegará a su fin y no es Turquía. Los autores de la Biblia no identifican con estas características, por ningún lado se mencionó a Turquía. No leímos ahí la palabra Turquía. ¿Sí? Así que sigo leyendo. A través de todo el libro de Daniel es descrita la caída de Babilonia. En el capítulo 2, la piedra desciende. Ahora va a citar a Daniel del capítulo 2. En el capítulo 2, la piedra desciende sobre los 10 dedos que representan a Europa, las 10 divisiones de Europa, ¿recuerdan? Los 10 reinos de Europa, de los cuales desaparecieron 3. Y salió el cuerno pequeño. Esa piedra, esa roca, hiere a la estatua en los pies. Entonces dice, en el capítulo 2, la piedra desciende sobre los 10 dedos que representan a Europa, donde se ubica Babilonia. Noten que el territorio geográfico de Babilonia está allá, dice, en Europa. Vea también Apocalipsis 17, del 12 al 14. Lo vamos a leer, por favor. Vamos a leer Apocalipsis 17, del 12 al 14. ¿Cómo dice? Y los 10 cuernos que has visto, estoy leyendo el Apocalipsis 17, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. No es el interés explicar cada cosa, bueno, cuáles son las 7 cabezas y de lo que viene hablando. Sencillamente estamos relacionando, el autor del libro está relacionando y dice que en el capítulo 2 la piedra desciende sobre los 10 dedos que representan a Europa donde se ubica Babilonia. La caída de Babilonia espiritual es prefigurada por la caída de la Babilonia literal a través de Ciro en la noche de la fiesta blasfema de Belsasar. ¿Recuerdan ese pasaje del libro del capítulo, del capítulo, vamos a ir al capítulo de Daniel, donde habla, ¿cierto? No es Daniel 2, sino es Daniel 3, ¿cierto? A ver, Daniel 3, los hebreos fieles, Daniel 4, Daniel 5, el banquete de Belsasar. En Daniel 5, hermanos, dice, la caída de la Babilonia espiritual es prefigurada por la caída de la Babilonia literal a través de Ciro en la noche de la fiesta blasfema de Belsasar. Daniel capítulo 5. El cierre de la puerta de la gracia para esa nación es un tipo del cierre de la puerta de la gracia para la Babilonia espiritual. Recuerdan que para la Babilonia literal, esa noche de la fiesta de Belsasar, se le terminó el tiempo de gracia. A ver la pregunta. ¿Y por qué se le terminó el tiempo de gracia? ¿Qué se le dijo para entender que se le terminó el tiempo de gracia? ¿Qué se le dijo a Belsasar? Hermanos, ¿qué se le dijo a Belsasar? Hermano, se le dijo que había sido pesado en balanza y había sido hallado falto. Muy bien, amén, hermana. Gracias a Dios. Entonces dice el capítulo 5, 28 de Daniel. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Aquí dice así, hermanos. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado, Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez o Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Hermanos, mire, para Babilonia literal también llegó un momento donde se cerró el tiempo de gracia, para la Babilonia literal. Esa noche se cerró el tiempo de gracia para la Babilonia literal como nación. Llegó un día donde también se terminó el tiempo de gracia para la nación judía como nación.
al final de las 70 semanas. ¿Sí? Por eso a Daniel se le dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo para, hermanos, esas 70 semanas que empezaron el mismo día, en la misma fecha donde empezaron los 2300 años, en el año 457 antes de Cristo. ¿Sí? Esas 70 semanas terminaron en el año 34 y fue allí donde se terminó el tiempo de gracia para los judíos como nación. A Babilonia también se le terminó esa noche del banquete de Belsasar el tiempo de gracia. Entonces, leamos. El cierre de la puerta de la gracia para esa nación es un tipo del cierre de la puerta de la gracia para la Babilonia espiritual. O sea, es un ejemplo, es un modelo, es una figura del cierre de la gracia para la Babilonia espiritual. ¿Y quién es la Babilonia espiritual? El sistema papal que va a llegar a su fin. Porque cuando Babilonia hace un uso blasfemo de las cosas del templo de Dios esa noche, forzando el sábado papal en contraposición del sábado de Dios, ahora, en la Babilonia moderna, el cierre de su puerta de la gracia terminará y nadie será capaz de ayudarla. Nadie será capaz de ayudarla a la Babilonia moderna. ¿Cuándo? Cuando force el sábado papal. ¿Y cuál es el sábado papal? El domingo. Recuerden que el término sábado cristiano se refiere al sábado papal, no al sábado séptimo día de la Biblia. El sábado que es el sello el sello que tiene el Señor Jesucristo para identificar a sus hijos. El sábado cristiano o el sábado papal es el domingo, el primer día de la semana. Cuando force el sábado papal en contraposición del sábado de Dios. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando se decrete el descanso dominical obligatorio. El cierre de su puerta de la gracia terminará y nadie será capaz de ayudarla. ¿Quién la va a ayudar? A pesar de que tiene a los reyes de la tierra, a pesar de que tiene ahora como la gran Babilonia, tiene a todas las iglesias unidas, a ella, apoyándola, incluyéndola a la Corporación Adventista del Séptimo Día. Tiene a la ONU, tiene a la OMS, tiene a todos los países, tiene al movimiento LGBT, tiene al paganismo, los tiene a todos, porque toda la tierra se ha maravillado en pos de la bestia, pero nadie la ayudará. Hermanos, ¿y por qué nadie será capaz de ayudarla? Porque nadie puede luchar contra el poder de Dios. Así estén unidos, así estén peleando ellos unidos contra el Cordero los va a vencer. Nadie podrá luchar contra Dios. Y los que seguimos al Cordero por donde quiera que va, somos llamados, elegidos y fieles, y estamos para la gloria de Dios del lado del Cordero que va a vencer. Somos vencedores en el nombre del Señor también. Los juicios divinos sobre la moderna Babilonia, debido a su mala obra contra el sábado y por perseguir a los santos, son mencionados en Daniel 7 y nuevamente en el capítulo 8:25, donde dice, pero será quebrada sin mano. Así dice, hablando de este poder en Daniel 8:25, será quebrada sin mano. O sea, no será un poder terrenal el que venza a Babilonia moderna o al sistema papal. Será Miguel que se levanta, el poder de Dios que se va a levantar a vencer al sistema papal, al rey del norte y a la moderna Babilonia. Y allí dice también, vea Daniel 9:27, en ambos textos dice que será quebrada sin mano. Así el juicio de Dios que cae sobre el rey del norte se refiere no a un molino a ser derrotado, sino que al poder de Dios contra el cual ninguna ayuda del hombre podría
preservar a los perseguidores de su pueblo. La comparación, mire, la comparación de Daniel 8:25 y Daniel 11:45. Leamos, por favor, Daniel 8:25. Vamos a leer Daniel 8:25, donde citó acá el autor, Daniel 8:25, donde dice, por favor, ubíquense en el libro de Daniel. Vamos a leer primero Daniel 7, 26 y 27. ¿Cómo dice? Mire, Daniel 7, 26. ¿Cómo dice? Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. Está hablando del cuerno pequeño, el sistema papal. Para que sea, ¿cómo dice? A ver, hermanos, ¿trajeron su Biblia? Destruido por completo y para siempre. Amén, hermano Alfonso. Para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Estas son las mismas palabras de Daniel 11:45, ¿cierto? Y llegará a su fin. Y va a llegar a su fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Hermanos, ese reino que le va a ser quitado y que va a ser destruido, el cuerno pequeño, el rey del norte, la moderna Babilonia, ese reino va a ser entregado a los hijos, como dice aquí, al pueblo de los santos del Altísimo, a la tierra gloriosa, al pueblo que representa la tierra gloriosa, a los santos del Altísimo. Entonces, estamos comparando, ya leímos Daniel 7, leamos Daniel 8:25. ¿Cómo dice Daniel 8:25? Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra él el príncipe de los príncipes. Ya sabemos quién es el príncipe de los príncipes, que se va a levantar contra el cuerno pequeño de Daniel 8. Se levantará contra él el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Sí? Se levantará contra el príncipe de los príncipes, el sistema papal, el cuerno pequeño, pero será quebrantado. El cuerno pequeño será quebrantado, y no por mano humana. No es un poder terrenal el que lo va a vencer al sistema papal. Es Miguel que se levanta para destruirlo y hacer que este sistema llegue a su fin. Porque las otras naciones, por ejemplo, Babilonia, fue vencida por mano humana. ¿Quién venció a Babilonia? Medos y persas. ¿Quién venció a Medos y persas? Mano humana. Grecia. ¿Quién venció a Grecia? Mano humana. Roma. ¿Y quién va a vencer a Roma, al cuerno pequeño, al sistema papal? Ninguna mano humana. Miguel que se va a levantar para destruirlo y llevarlo a su fin. Entonces hemos leído Daniel 8:25 y aquí dice, vea también Daniel 9:27. ¿Qué dice en el 9:27? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La consumación, hermanos, de este poder que se llama la abominación asoladora o el sistema papal. Bueno, hermanos, aquí hemos dado un vistazo muy general a lo que es aquí, como tituló, la destrucción o la moderna Babilonia llega a su fin para, igual que las noches anteriores, identificar, mis amados hermanos, identificar que el rey del norte es el mismo sistema papal, la misma Babilonia moderna que va a llegar a su fin. Entonces ahora sí estamos listos para estudiar por qué Turquía no es el rey del norte, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué Turquía no es el rey del norte? Bueno, tenemos razones de peso ya
escrito está, hemos leído el escrito está, y tenemos razones de peso para decir, ¿por qué Turquía no es el rey del norte? Hermanos, si el libro que le cité es un contexto de lo que la profeta de Dios, la hermana Joahí, escribió al respecto de lo que escribió Urias Smith cuando Urias Smith dijo que Turquía cambió la posición. La posición que él traía con nuestros pioneros de que el rey del norte era el sistema papal, él en un momento dado la cambió. ¿Sí? Y ella escribe sobre eso. Escribe muy claro sobre eso. Pero eso lo vamos a estudiar quizás cuando terminemos esta parte. Voy a leer, ¿por qué Turquía no es el rey del norte? Entonces, no se olviden, hermanos. Esto básicamente es como una conclusión al problema que se suscitó y que dio origen a esta serie de estudios, donde se acusó al hermano historicista, uno de nuestros hermanos historicistas, se lo acusó de engañar y de enseñar doctrinas erróneas al decir o al enseñar que el rey del norte es el sistema papal. Entonces, esto dio o suscitó esta serie de estudios y gracias a Dios que muchas personas nos han hecho saber que están siendo muy beneficiadas, hermanos. No les he contado el testimonio, pero hubo una persona que me escribió al número y me dijo, hermano Carlos, muchas gracias por hacernos entender que el rey del norte no es Turquía, porque nosotros estábamos ya trasnochándonos y muy preocupados por esa situación que se nos venía diciendo. Obviamente, hermanos, no estoy acusando ni atacando a la persona que lo hizo. Entendemos que muchas personas en su celo tratan de hacer lo mejor que pueden, pero que como Saulo estaban equivocadas. Pero como son sinceras estas personas, cuando ya escuchan la verdad y son instruidas por el humilde Ananías, entonces si aman de verdad a Dios, a Cristo, y aman la verdad, entonces tienen que desaprender el error y aprender la verdad, como nos ha tocado a nosotros. Así me tocó a mí, hermano, desaprender el error y aprender la verdad. Sentarme a los pies del humilde Ananías a aprender de nuevo para la gloria de Dios. Y yo sé que estas personas también están siendo beneficiadas y bendecidas con estos estudios, ¿cierto? Entonces, hermanos, miren, así como se suscitó esto, una vez que terminemos esta parte, pues tenemos que llegar a estudiar por qué Estados Unidos no es la tierra gloriosa. ¿Por qué Estados Unidos no es la tierra gloriosa? Es un desafío, pero lo vamos a hacer. ¿Por qué Turquía no es el rey del norte? El imperio otomano, o sea, el imperio turco, el imperio otomano, en el pasado no puede haber sido el rey del norte. La República Turca en el presente no podría ser el rey del norte. Noten que la objeción o el error está en enseñar que ahora no el imperio otomano, porque el imperio otomano no existe como imperio. Hoy en día existe la República Turca, el país de Turquía, ya no como un imperio. Es un país como lo es Colombia, como lo es Estados Unidos, como es Alemania, como es España. El imperio otomano en el pasado no puede haber sido el rey del norte. La República Turca en el presente no podría ser el rey del norte. Los hechos de la historia turca no cumplen con el molde profético. Aquellos que aún creen que este poder es el rey del norte, evidentemente debilitados por todo lo que está implicado por la creencia de que Turquía aún cambiará su lugar de gobierno. Es que eso es lo que se ventila también ahora, hermanos.
que Turquía cambiará su lugar de gobierno a Jerusalén. Dice poco o nada en relación a esta disposición de su interpretación de Daniel 11:45. Y este es el clímax de la profecía. Porque este poder lanza el tabernáculo de su palacio en la santa y gloriosa montaña. La exclamación es impulsada hacia adelante, pero llegará a su fin y nadie lo ayudará. Los que están diciendo que Turquía es el rey del norte, se están olvidando de esta frase, pero llegará a su fin y nadie lo ayudará. Se olvidan de esa parte, desconocen esa parte. Aun cuando el poder mencionado en la profecía es tan poderoso que realmente lanza sus tabernáculos a Jerusalén, el verdadero corazón de fuerza y poder, a pesar del gran poder así demostrado, llegará a su fin, tal como se demostrará más tarde debido al irresistible poder de Dios. Hermanos, no hay duda. Aquellos que reconocen o enseñan o aceptan que el rey del norte es Turquía, están desconociendo que el rey del norte va a llegar a su fin. Existe algo hoy en día, miren este cuestionamiento tan importante. Existe algo hoy en día en el mundo, y estaba hablando él en 1949, 70 años atrás, sí, ya casi 73 años atrás. Existe algo hoy en día en el mundo que indique que Turquía podría ser lo suficientemente fuerte como para reunir los grandes territorios que antes pertenecían al rey del norte. ¿Recuerdan los mapas, hermanos? ¿Recuerdan los mapas que abarcaba el rey del norte? Por favor, en este momento, ¿alguien podría hacernos memoria? ¿Cuáles fueron los territorios que abarcaba el rey del norte? En principio, ¿quién era el rey del norte? ¿Qué territorios ocupaba el rey del norte? ¿Los territorios ocupados por quién? ¿Por cuál general? Creo, hermano, que eran Seleuco. Muy bien. El rey del norte, hermanos, ocupaba los territorios que le quedaron en la repartición de los 4 generales a Seleuco, rey del norte. El rey del sur, pues, era Ptolomeo. Pero Seleuco hizo guerra a Lisímaco y a Casandro y se apropió de los territorios de ellos. Entonces el rey del norte ya no solamente ocupaba los territorios que le dejaron a Seleuco, sino también ahora ocupaba el territorio geográfico de Casandro y de Lisímaco. Entonces ya quedaron 2, el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte, Seleuco, que había vencido a Casandro y a Lisímaco, peleando con Ptolomeo, que estaba en la parte sur, conformando el rey del sur. Y que estaba posesionado de la tierra gloriosa, en principio. Ellos pelean. ¿Y qué pasa? El rey del norte lo vence al rey del sur, ¿cierto? Lo vence. Pero viene un poder llamado Roma que se apodera de todo ese territorio. Entonces la pregunta es, hermanos, la pregunta es, ¿sí? La pregunta es, ¿existe algo hoy en día en el mundo que indique que Turquía podría ser lo suficientemente fuerte como para reunir los grandes territorios que antes pertenecían al rey del norte? Interesante esa pregunta, ¿verdad? ¿Será que Turquía puede recuperar todos esos territorios y poderse llamar el rey del norte? Otra pregunta, ¿existe algo en el mundo hoy que sugiera, aun cuando fuese remotamente, que Norteamérica, Gran Bretaña, la ONU o cualquier otro poder o nación desee ver a Turquía en posesión de Jerusalén? Es inaudito pensar eso, que Turquía se vaya a posesionar de Jerusalén, cuando hay otros intereses con países más poderosos que Turquía. ¿Querría el papado
que recoge una cosecha de dinero de sus santos lugares, entre comillas, ver a Turquía establecida allí en Jerusalén? ¿Se han olvidado ellos de las cruzadas? Eso no se han olvidado. ¿Querría Norteamérica, cuya política externa hoy está tan influenciada por la presión del Vaticano, permitir que la pequeña Turquía retome la posesión de Jerusalén? ¿Posee Turquía algún plan o algún pensamiento de ir a Jerusalén a posesionarse? La enseñanza de que Turquía es el rey del norte no cumple con las especificaciones de la profecía. La profecía de Daniel 11:43 dice que el rey del norte, dice del rey del norte. Miren lo que dice. Este es un punto que me llamó bien la atención, miren. En Daniel 11:43 dice, hablando del rey del norte, dice, los libios y los etíopes estarán tras sus pasos. En la versión dice, los de Libia y Etiopía seguirán sus pasos. Los libios y los etíopes estarán tras sus pasos. En Éxodo 11:8, la misma expresión es empleada cuando se refiere a los israelitas actuando bajo el gobierno de Moisés. Entonces el autor, el pastor Weir, está tratando de decir que así como en Éxodo 11:8, la expresión ir o estar tras sus pasos de Moisés, cuando se refiere a los israelitas actuando bajo el gobierno de Moisés, esa misma expresión en la profecía de Daniel 11:43, hablando del rey del norte, dice, los libios y los etíopes estarán tras sus pasos. Entonces viene la pregunta. Los etíopes nunca estuvieron bajo el gobierno de Turquía. Nunca estuvieron tras los pasos de Turquía. Los etíopes, hermanos, para los que saben de historia y les gusta la historia, esta es una evidencia muy poderosa para decir que Turquía no es el rey del norte. ¿Por qué? Porque Etiopía o los etíopes nunca estuvieron bajo el gobierno de Turquía y nunca estuvieron tras los pasos de Turquía. Antes, noten lo que dice el historiador Gibbon. Gibbon dice que después del siglo VII, presionados por los enemigos de su religión, los etíopes desaparecieron alrededor de 1000 años, olvidándose del mundo por quienes también fueron olvidados. La profecía también declara en Daniel 11:40 que en el tiempo del fin el rey del sur contenderá con él. ¿Con quién es él? Con el rey del norte. En apoyo de la creencia que Turquía es el rey del norte, se dice que en 1798 Egipto contendió o presentó una comparativamente débil resistencia contra Francia. Cuando permitimos que la Biblia sea nuestro propio expositor, aprendemos la manera en que Daniel ya ha hecho uso de la palabra contender, la cual es empleada para describir un poder que es vigoroso y exitoso en su campaña. En Daniel 8:4 leemos, vi al carnero contendiendo hacia el poniente, al norte y al sur, de tal manera que ninguna bestia podía permanecer delante de él, ni tampoco había nadie que pudiese librarse de su mano. Pero la débil resistencia de Egipto contra Francia en 1798 no cumplió con la profecía de Daniel 11:40, y el rey del norte, que dice que volverá contra él como un remolino, no puede ser la resistencia de Turquía contra la invasión francesa de su territorio. Está mal aplicado el término de que Turquía sea el rey del norte. La creencia de que en 1798 Turquía era el rey del norte y Egipto el rey del sur es muy incongruente, porque Egipto estaba en aquel entonces, noten lo que dice, Egipto estaba en aquel entonces, en 1798, incluido en el territorio turco. No eran dos reinos diferentes para decir que Turquía era el rey del norte y Egipto el rey del sur. Egipto, recuerden que
El territorio ocupado por Ptolomeo es lo que era Egipto, el rey del sur. Pero el rey del norte no puede ser, dice, que el término el rey del norte o el rey del sur se aplique a estos dos porque deberían haber estado en esa época separados. Por eso dice la creencia de que en 1798 Turquía era el rey del norte y Egipto el rey del sur es muy incongruente porque Egipto estaba en aquel entonces incluido en el territorio turco. Escribiendo de la invasión de Napoleón a Egipto en 1798, este autor, Wells, dice, además, Egipto hacía parte del imperio turco, no eran dos reinos separados en 1798. Delineando la historia, en un libro, en el volumen 2, página 584, hay una pregunta. ¿Por qué debería ser mirada Turquía y el territorio gobernado por sus vasallos ser mirado como dos poderes separados? Otra incongruencia aparece cuando se aplica el término el rey del norte o el rey del sur a los poderes que conquistaron los respectivos territorios. Con ese principio, cuando Francia ocupó Egipto, debiera haber dicho el rey del sur. Así no habrían habido tres poderes presentes en la así llamada Guerra Triangular de 1798. Hay un... Ok. En supuesto cumplimiento de Daniel 11:40. La creencia de que Turquía es el rey del norte está basado en la enseñanza de que Daniel 11:40 simboliza un pacto de guerra triangular. Tres poderes en guerra. Y eso no fue lo que pasó en Daniel 11:40. En Daniel 11:40, hermanos, si nosotros leemos, por favor, vayamos ahí a Daniel 11:40. Daniel 11:40 dice así, miren. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. ¿Con quién? ¿A quién se está refiriendo cuando Daniel 11:40 dice? Al rey del norte. Perfecto, se está refiriendo al rey del norte. ¿Y por qué se está refiriendo al rey del norte? ¿Sí? ¿Por qué se está refiriendo al rey del norte? Porque viene hablando, ¿no es cierto? Porque en los versículos anteriores viene hablando del rey del norte. Viene hablando del rey del norte. ¿Sí? Viene hablando del rey del norte. Y entonces en el versículo 40 dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, con el rey del norte. Y ahora dice, y el rey del norte se levantará contra él. ¿Contra quién? Contra el rey del sur. Como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará. Hermanos, ¿cuántos poderes hay aquí en lucha? Casi que digo en leche. ¿Cuántos poderes hay aquí en lucha? Dos. Hay dos. El rey del norte contra el rey del sur. Pero, para poder hacer calzar que Turquía es el rey del norte, ahora meten otro poder. Y dicen así, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Ya hay dos poderes, el rey del sur contendiendo con otro. Y ahora meten otro. Y el rey del norte, un tercer poder, se levantará contra él como una tempestad. Pero realmente eso no dice la Biblia. Y entonces la explicación acá del autor Ware dice así. Otra incongruencia. Ahora cuesta. Ya estoy viendo. Ok. Otra incongruencia aparece cuando se aplica el término el rey del norte o el rey del sur a los poderes que conquistaron los respectivos territorios. Con este principio, cuando Francia ocupó Egipto, debiera haber dicho el rey del sur.
Así no habrían habido tres poderes presentes en la así llamada guerra triangular desde 1798 en supuesto cumplimiento de Daniel 11:40. La creencia de que Turquía es el rey del norte está basado en la enseñanza de que Daniel 11:40 simboliza un pacto de guerra triangular, o sea, tres poderes simbolizados ahí en Daniel 11:40, cuando son dos realmente. Y lo voy a explicar. Un análisis bien cercano de esos versos muestra que existen apenas dos poderes en cuestión. Esto es, el rey del norte y el rey del sur. El pronombre él, cuando nosotros leemos ahí en Daniel 11:40, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Acá dice, el pronombre él se refiere primero al rey del norte, cuyas actividades fueron descritas en los versos anteriores, lo que explicamos. El rey del sur, que contiende con él, que se cita en el segundo él, porque es contra él, el rey del sur, porque acá dice así, mire, al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él, contra el rey del norte, como una tempestad con carros y gentes de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entonces dice, el pronombre él se refiere primero al rey del norte, cuyas actividades fueron descritas en los versos anteriores. El rey del sur, que contiende con él, que también se cita, es el mismo que se cita en el segundo él del versículo, porque es contra él, el rey del sur, que el rey del norte viene. La Septuaginta, la versión de la Septuaginta dice así: y en el tiempo final el rey de Egipto contenderá con él, y el rey del norte se enfurecerá contra él, con carros y muchos caballos y muchos barcos, y entrará en el país de Egipto. La versión americana dice, en el tiempo final el rey del sur lo golpeará, pero el rey del norte estallará sobre él como un remolino, con muchos carros y hombres a caballo y muchos barcos, y barrerá muchos países como un tremendo diluvio. Dos poderes nada más. La enseñanza de que Daniel 11:40 describe una guerra de tres poderes o una guerra triangular ha sido creada interfiriendo con lo que consta en las escrituras. El versículo 36 dice, y el rey hará conforme a su voluntad, hablando del rey del norte, y se exaltará a sí mismo y se magnificará a sí mismo por sobre todo Dios y hablará cosas maravillosas contra el Dios de dioses. Estos son los versos citados por Pablo en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4 que ya analizamos, cuando describe al papado. Es libremente admitido que el papado es claramente descrito en los versículos 31 al 35 de Daniel 11. Y la lectura natural de las escrituras estaría en armonía con la aplicación hecha por Pablo en el versículo 36. Esto es, que el papado es ahí descrito. Hacer ingresar otro poder, Francia. A Francia es que la meten en esta guerra entre el rey del norte y el rey del sur. A Francia. Hacer ingresar otro poder para completar los tres poderes de una supuesta guerra triangular, aun cuando el texto del versículo 40 solamente habla de dos, con lo cual ha sido necesario cambiar el artículo definido de el rey por la frase un rey. Hermanos, cuando las versiones de la Biblia, en lugar de decir el rey, dice un rey, para incluir otro poder en la guerra entre el rey del norte y el rey del sur y meter a Francia, es lo mismo que hacen los testigos de Jehová en Juan 1:1. ¿Sí? En Juan 1:1. Lo mismo que hacen. En lugar veamos Juan 1:1, hermanos, solamente por tener el contexto. En el principio era el verbo, como dice la palabra de Dios, ¿cierto? En el principio era el verbo. Juan 1:1, leámoslo.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice. Pero los testigos de Jehová, para sacar a Cristo de la divinidad y decir que Cristo es un ser creado y no es Dios, ellos dicen, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Lo mismo que han hecho los testigos de Jehová. Entonces, hermanos, yo ya me perdí aquí. La creencia de que Turquía es el rey del norte está basada en la enseñanza de que Daniel 11:40 simboliza un pacto de guerra triangular. Un análisis bien cercano de esos versos muestra que existen apenas dos poderes en cuestión. Esto es, el rey del norte y el rey del sur. Bueno, esto ya lo leímos, ¿no es cierto? Y dice, aquí empezando el otro párrafo, dice, la enseñanza de que Daniel 11:40 describe una guerra triangular ha sido creada interfiriendo con lo que consta en las escrituras. Leímos ya lo que dice el apóstol Pablo con respecto al papado. Es libremente admitido que el papado es claramente descrito en los versos 31 al 35 de Daniel 11. Y la lectura natural de las escrituras estaría en armonía con la aplicación hecha por Pablo en el verso 36. Esto es que el papado es ahí descrito. Hacer ingresar otro poder, Francia, para completar los tres poderes de una supuesta guerra triangular, aun cuando el texto del versículo 40 solamente habla de dos, con lo cual ha sido necesario cambiar el artículo definido de el rey por un rey. Pero es perfectamente obvio que el hecho de forzar las escrituras para que digan algo diferente de lo que dice ha sido necesario para encontrar un apoyo para la aplicación errada del verso 40. Así actúan los jesuitas, hermanos. Es necesario forzar las escrituras para que digan algo diferente de lo que dice. Y entonces ahí encontrar un apoyo para aplicar erradamente el versículo 40. Así como siempre sucede con la interpretación de las escrituras, un error lleva a otro error. En relación a la guerra triangular entre el rey del norte, el rey del sur y Francia, que se inventan los jesuitas, después de haber aplicado mal los versos 36 al 39 para referirse a Francia en vez de hacerlo al papado, se podría estrictamente decir que es una guerra triangular, cuando Inglaterra también estaba en guerra con Francia y asistió a los turcos contra los franceses. Es una buena pregunta, ¿verdad? Tal como se declara en Daniel y Apocalipsis, dice, Sir Sidney Smith al mismo tiempo apareció ante Jean d'Acre con dos barcos ingleses, reforzando la guarnición turca de aquel lugar y capturó al aparato para el sitio, el cual Napoleón había enviado por mar desde Alejandría. Luego apareció una flota turca a la vista, la cual con los barcos rusos e ingleses cooperaron con ellos, y esto constituyó los muchos barcos del rey del norte. No es exactamente verdadero que haya sido una guerra triangular. La verdad de la palabra de Dios no necesita de algo poco convincente si es que no es contradictorio como evidencia para subsistir. Este es un ejemplo que está poniendo él nada más. No nos vamos ahí a detener, pero vamos a leer esta parte. Miren, la profecía de Daniel 11, y del 40 al 45, de una manera más llamativa, muestra las exitosas conquistas de un conquistador casi irresistible. Después de recobrarse de un ataque del rey del sur, el rey del norte se embarca en una campaña que termina casi en un éxito completo. ¿Y por qué casi en un éxito completo? Recuerden, hermanos, que en esta guerra, en esta batalla, empieza atacando el rey del sur al rey del norte. El rey del sur es el que arma la pelea y toma la iniciativa para atacar al rey del norte. El rey del norte se recupera y viene y lo ataca
Y después, entre esos ataques, el rey del norte termina venciendo al rey del sur. Pero, hermanos, luego aparece el poder romano y se apropia de todos los territorios del rey del norte y él se coloca como el rey del norte. Y casi obtiene la batalla completa. ¿Por qué casi obtiene la batalla completa? Porque emite un decreto para destruir al pueblo de Dios. Porque ha entrado a la tierra gloriosa, ha plantado sus tiendas y emite un decreto para destruir al pueblo de Dios. Y el decreto de muerte lo ponen en acción. Pero se levanta Miguel y se interpone y libera al pueblo. Entonces, dice que el rey del norte se embarca en una campaña que termina casi en un éxito completo. Él ataca como un torbellino, todo sería subordinado a su sed de poder. Carros, hombres a caballo y muchos barcos estarían bajo su control para llevarlo hacia adelante, hacia el éxito. Tal como sucede con la inundación de un gran río. Él entraría en los países y los ultrapasará. También entrará en la tierra gloriosa. Y aquí dice, compare Daniel 8:9 con Daniel 11:16. Y muchos países serán vencidos. En estos textos de Daniel 8:9 y 11:16 hay algo interesante. Volveremos a ellos cuando estudiemos por qué Estados Unidos no es la tierra gloriosa. La profecía procede a delinear la vastitud de sus conquistas. Viniendo desde el norte, continuaría su victoriosa marcha de conquistas hasta que alcance y conquiste naciones que en esos días de lenta locomoción se estaban desplazando hacia sur, Egipto, Libia y Etiopía. Estas poderosas conquistas serían subsecuentes a un ataque efectuado sobre él en el tiempo del fin. En vez de que Turquía cumpla con estas especificaciones proféticas, la historia dice exactamente lo contrario. Los expertos en la historia pues pueden ver que en lugar de que suceda esto con Turquía, pues sucede todo lo contrario. Turquía ha estado en Palestina durante siglos y sus conquistas fueron antes del tiempo del fin. ¿Cuándo empezó el tiempo del fin, hermanos? Empezó en 1798. Sus conquistas fueron antes del tiempo del fin. El imperio turco llegó a su punto más alto de gloria durante el siglo XVI. Entonces era joven y vigorosa y estaba en el punto más alto de su poder. Pero el gran imperio, que fue construido por guerreros sultanes, luego comenzó a decaer bajo el gobierno de sus sensuales sucesores, hablando de Turquía. Al comienzo del siglo XVII, el imperio llegó a estar casi completamente disuelto, antes de que empezara el tiempo del fin en 1798. Al término del siglo XVII, los poderes europeos, incluyendo el Papa, se unieron en una coalición general contra el imperio turco. Habiendo sido debilitados por constantes guerras con estos poderes europeos y Rusia, los otomanos eran incapaces de mostrar una fuerza suficiente y actuar bajo el consejo de Inglaterra. El sultán turco accedió a firmar la paz de Karlowitz en enero de 1699. Desde que se firmó ese tratado, el imperio turco ha sufrido continuamente un deterioro y ha estado sujeto al tratamiento más humillante e ignominioso en las manos de los poderes europeos. Esto dice la historia, hermanos. La profecía de Daniel 11:40 al 45 llama a hechos de fuerza guerrera, los cuales Turquía no poseyó en ningún momento, por lo menos en lo concerniente a Etiopía, y que nunca se podría haber cumplido en el siglo XIX, cuando los turcos eran universalmente conocidos como los hombres enfermos del pasado.
Así se le llaman en el siglo XIX, se le empezaron a llamar a los turcos, los hombres enfermos del pasado. Y cuando el imperio solamente se mantuvo debido a que los poderes europeos eran demasiado celosos como para permitir que cualquiera de ellos destruyese el decadente imperio del sultán. Cuando el tiempo del fin comenzó, Turquía estaba decayendo rápidamente. En vez de cumplir con las especificaciones de la profecía siendo robusto, fuerte y vigoroso, adicionando conquista tras conquista, hasta que hubiese sido capaz de continuar adelante con gran furia para destruir y acabar con muchos, Turquía, desde el comienzo del tiempo del fin, ha continuado a ser el hombre enfermo del este. Cuando es interpretada militarmente, la profecía declara que el rey del norte, después de un ataque del rey del sur, entraría también en la tierra gloriosa. Pero Turquía ha conquistado Palestina en el siglo XVI y aún estaba en posesión de ella en 1798. Esto ilustra la total mala aplicación de la profecía a Turquía. En vez que Turquía establezca su gobierno en Jerusalén, ella perdió toda Palestina en la Primera Guerra Mundial. Generalmente se ha creído que algún día, probablemente como resultado de una agresión rusa, los turcos serían expulsados de Europa y que entonces estos huirían a Jerusalén. Pero el vuelo de Turquía en 1917 no fue hacia el sur, hacia Jerusalén, sino hacia el otro lado. Les pasó como a Jonás. A Jonás lo mandaron para Nínive y se fue para el otro lado, se fue para Tarsis. Así les pasó a los turcos, ¿sí? Así les pasó a los turcos. Que se pensaba que estos iban a ir a Jerusalén, o se dice que iban a ir a Jerusalén, pero el vuelo de Turquía en 1917 no fue hacia el sur, hacia Jerusalén, sino hacia el norte. Daniel 11:41 declara que Edom escapará de su mano. En cumplimiento de la profecía, tal como Abdías 18 lo narra, los edomitas, como un pueblo separado, no han existido por más de 1000 años. ¿Cómo entonces puede un pueblo no existente escapar de las manos de Turquía? Si esto fuera literal, ¿cómo podrían los edomitas escapar de Turquía si no existían? ¿Cómo los edomitas escaparon de las manos del papado? Eso sí va a ser mostrado luego, a ver a quién se refiere Edom y Moab que escaparon del papado. Y ya el hermano Alejandro el sábado nos explicó eso, ¿verdad? Estos hechos históricos muestran que la profecía no puede ser interpretada correctamente tomando en consideración a Turquía. Esta y otras incongruencias no aparecen cuando la profecía es interpretada en armonía con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Bueno, esta parte que hemos leído, hermanos, es historia, ¿cierto? Es historia, pero que esta parte de la historia demuestran claramente que el rey del norte no es Turquía. Turquía, tanto en la historia como en las aplicaciones del rey del norte, no cumple con las características que se dan en esta profecía de Daniel 11. No cumple. Y la historia lo confirma en lo que acabamos de leer. Hermanos, por ahora, pues hoy no pensé, la verdad, que llegáramos tan lejos, ¿cierto? Con la lectura, pero hemos prácticamente avanzado en 2 ítems más para decir, hermanos, que la moderna Babilonia, que está representada por el rey del norte, el sistema papal, va a llegar a su fin. Sí, es una evidencia que la palabra de Dios da para decir que el rey del norte es el sistema papal en la última profecía del capítulo 10 al 12 de Daniel,
y que como tal, hermanos, como lo dice Daniel 11:45, esta va a llegar a su fin. Y con lo que hemos leído, pues para la gloria de Dios y beneficio nuestro, hemos confirmado además que Turquía no es bajo la historia ni bajo la profecía el rey del norte. Bueno, hermanos, ya nos queda entonces empezar de una manera urgente a enfrentar la otra objeción que surgió esta mañana para entender, mis amados hermanos, hasta aquí hemos estudiado el punto donde el rey del norte no es Turquía. Mañana vamos a empezar a revisar entonces la otra objeción, el otro error, donde se enseña que la tierra gloriosa es Estados Unidos. Entonces, a partir de mañana vamos a empezar a revisar esa parte para que quede claro, hermanos, y poder continuar con los estudios de siempre. Hermano, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto. Si lo hay, mis amados hermanos. A ver, mis hermanos, ¿cómo estamos? Hoy hemos asistido a una clase de historia, ¿verdad? Pero a pesar de que estamos leyendo, hermanos, esto nos está enseñando, ¿sí? Porque quizás estos temas, hermanos, no sé si sea válida la pregunta en este momento para decir, ¿cuántas veces escuchaste tú predicar desde un púlpito adventista de la corporación un tema sobre Daniel capítulo 11? A ver, mis hermanos. No, hermano, pues yo estuve alrededor de 30 años en la corporación y alguna vez escuché a un pastor, ahora por ahí unos 20 años, que hizo un seminario de Apocalipsis, nada más, pero de Daniel nunca, nunca. Y yo nunca aprendí lo de la profecía de las 2300 tardes, nunca pude entender nada de las 70 semanas, como lo hemos aprendido ahora, que ya no se nos va a olvidar nunca. Y de Daniel 11, pues menos, hermano, mucho menos. Sí, hermana, ha sido, bueno, aquí hay muchas personas que pueden dar su testimonio al respecto, ¿cierto? Hemos ido, hermanos, avanzando poco a poco. Yo sé que los entendidos entenderán, ¿sí? Y que, hermanos, esto enriquece nuestra posición de la correcta interpretación de la profecía y nos debe afianzar, porque alrededor de esto, pues, se teje mucho engaño, mucho error preterista, futurista, y es importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta esto, porque recuerden que hay sionismo también, ¿sí? Están los davidianos, están los adventistas davidianos, los adventistas sionistas, los judíos mesiánicos, que cogen toda esta profecía de Daniel 11, la cogen y la tuercen y la llevan a la gente a pensar, a tener otra interpretación profética. La preocupación que ha surgido ahora es que hay algunos hermanos, en especial hay un hermano muy leído, según él, muy leído, y yo noto que es así, pero, hermanos, está tomando una interpretación incorrecta al decir que la tierra gloriosa es Estados Unidos, y esa es la parte que vamos a empezar a analizar desde mañana. Bueno, esperamos que con la ayuda de Dios, hermanos,
Estos libros los vamos a compartir para que ustedes los tengan y los puedan tener en sus archivos para poderlos revisar. Hermano Carlos. Sí, mi hermano Juan Manuel, el Señor lo Gracias, bendiga. buenas noches. Saludos a todos, bendiciones. Un abrazo Sí, mi desde Costa hermano. Rica. Perdone que meta la cuchara como decimos aquí. No, Nomás, adelante. El espacio gracias. está abierto para eso, hermano. Adelante. Amén, amén, gracias. Respecto a la pregunta que usted hizo anteriormente, acá en Costa Rica pues no es nada diferente. Los pastores no predican nada de profecía, se van por otros lados, otras cosas, algo más light que llamamos. Cuando han habido algo de profecía ha sido a nivel de campaña, pero no lo hace un pastor, lo hace un laico y obviamente muy controlado el asunto. Recién acá en la comunidad que yo pertenezco, aquí en Tibás, que es al 3 kilómetros al norte de la capital, hace unos meses atrás hubo uno, lo impartió un hermano de la iglesia, que tengo entendido que él estudió y creo que él se formó como pastor, de hecho sirvió como pastor en Guatemala, aunque él es tico, pues él dice en Guatemala porque la esposa es de Guatemala, ya tiene su edad. Pero cuando vino a Costa Rica, yo ignoro por qué no le facilitaron las credenciales. Pero bueno, eso es punto y aparte. Lo que quiero mencionarle es que la escuela de él era de hace unos años atrás, unas décadas atrás, y no, y claro, cuando habló de profecías fue totalmente por otro lado, ¿no? Totalmente. Así que pues toda la Grey se ve muy afectada en ese aspecto. Quienes están llevando la batuta somos nosotros, pues, cuando tocamos temas proféticos y se nos ven como raros, como que somos fanáticos, como que, sobre todo porque tocamos mucho a la profeta de Dios, y entonces con mucho más razón se nos señala mucho, y el pastor lo que hace es guardar silencio, pues porque no puede comprometer su salario, que es la verdad lo que hace, ¿no? Eso sería, hermano Carlos, saludos. Ok, hermano, gracias a Dios que el Señor tiene también sus atalayas. Hay muchas personas, hermano, muchas personas que como usted, el Espíritu Santo está dirigiéndolos y están aprovechando el espacio que todavía les queda para poder instruir a ciertos hermanos, quizás sinceros o fieles, que aparezcan allá y quemar el proceso, ¿no? Quemar el proceso. Ya sabemos, hermanos, que cuando nosotros estudiamos estos temas, esta verdad pura, nos fortalecemos, y ya escuchar un sermón de este tipo de pastores, pues ya no calza en nuestros oídos, ya no gustamos de él. Algunos hermanos vienen en este proceso. Esperamos que con la ayuda de Dios se haga en Egipto todavía una obra y en su momento se pueda cortar con el cordón totalmente, con el cordón umbilical, establecer la iglesia en casa, con los hermanos, con las personas. El Señor siempre levantará personas que deseen escuchar al predicador que está de parte de la verdad. No importa si... Sí, hermano. Perdón, como usted bien miró el video que le mandé yo del estudio que estábamos haciendo con el conflicto de los siglos, el pastor de acá nunca promovió nada, ni un segundo promovió la lectura o miren, vean el programa. Él nunca se conectó, él nunca promueve, el pastor nunca promueve libros de principio de profecía. Imagínense el no promover el conflicto de los siglos, o sea, el estudio, el mismo, o sea, increíble. Pero sí promueve mucho todos los mensajes de Bullón, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la cosa está difícil. Sí, mi hermano, así es. Pero bueno, gracias a Dios que hay que pasar por ese terreno. Y bueno, eso a usted y a muchos sirve de evidencia para ver en qué lugar estamos parados. ¿Sí? En qué lugar estamos parados. El Señor hace un llamado especial. Él tiene su momento para cada Saulo, ¿sí? A nosotros nos tocó hace poco, a algunos les tocó hace más años, a otros les está tocando ahora, a otros les va a tocar después,
pero el Señor tiene su momento para cada Saulo. Así que mi hermano, adelante. Y ya mis hermanos acá que están fortalecidos. Mi hermano Luis Francisco dice que nunca escuchó un tema sobre Daniel 11. Y bueno, acá estamos leyendo lo que el pastor Weir escribió. Quizás en un momento vamos a volver a lo que la hermana Juay escribió y nos falta analizar esa parte, ¿cierto? Porque no puede quedar en la incógnita, bueno, ¿qué pasó o qué le pasó al pastor Urias Smith en el libro? ¿Qué le pasó? ¿Por qué escribió eso entonces? Y hay que afrontarlo con una realidad. Eso es algo real que pasó y hay que ir a los escritos de la profeta para ver qué dijo ella. Ya dijimos, ya revisamos qué dijo Jaime Huay, qué dijeron algunos pioneros al respecto y cuál fue la posición de Urias Smith después de unos años de haber aceptado que el rey del norte era el papado y haber cambiado su posición. Hermanos, les agradezco haber permanecido hasta esta hora. Muchas gracias. Esperamos que en algo haya ayudado el estudio de esta noche a acrecentar el conocimiento y afirmarnos en lo que venimos creyendo. Vamos a orar, mis amados hermanos, para darle honra y gloria a Dios. Si mi hermano Luis está al aire con el audio, por favor, ayúdenos con la oración final, si es tan amable. No, hermano, él ya no está ahorita. Entonces, hermanita, ore usted. Adelante. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para ti sea la honra, la gloria, la alabanza, ahora y por toda la eternidad. Maravilloso Dios, gracias Señor por este día, gracias por esta enseñanza, Señor, que estas profecías del libro de Daniel, Señor, que no teníamos conocimiento, Padre. Gracias porque estamos conociendo y aprendiendo más, Señor, de tu palabra y de estas profecías, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos abras la mente, el entendimiento para entenderlas y para poder estar, Señor, en el grupo de los entendidos, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes a depender totalmente de ti y a vivir por fe, Señor. Padre Celestial, bendice a todos los hermanos que en esta noche nos conectamos, Señor, que seas tú bendiciéndonos, Señor, y ayudándonos cada día, fortaleciéndonos, Señor, y aumentando nuestra fe. Perdona nuestros pecados, Señor. Reconocemos que somos pecadores delante de ti y necesitamos, Señor, más de ti cada día, más de tu amor, de tu gracia, de tu perdón, Señor. Pedimos, Señor, que en esta noche nos regales un Señor reparador y nos despiertes nuevamente, nos des nuevamente la vida, Señor. Padre amado, queremos pedir por el ministerio que está desarrollando el hermano Diego y su esposa Sonia en Brasil. Pedimos por ellos, Señor, para que seas tú dirigiendo esta obra, Padre Santo, para que en cada país, Señor, se levante, tú coloques, Señor, mensajeros de adventistas historicistas, Señor, para que vaya creciendo esta obra, Señor, cada día para adelantar tu venida, Señor, porque este mundo cada día hay más maldad, cada día hay más sufrimiento, cada día se sume más en las tinieblas, Señor. Ayúdanos y despiértanos, Señor, para hacer la obra que tú nos has encomendado. Gracias, maravilloso Dios, por tu amor, gracias por tu justicia, por todas las bondades, por tu misericordia, porque son nuevas cada mañana, Señor. Quédate con nosotros, te lo imploramos todo en el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, gracias, hermanos, por permanecer con nosotros. Vamos entonces para despedirnos, vamos entonces a decirles que en el día de mañana estaremos con la ayuda de Dios iniciando a la misma hora para compartir lo que será el tema, ¿por qué
Estados Unidos no es la tierra gloriosa. Hermana Mónica, mañana vamos a estar estudiando ese tema, porque asimismo como surgió la objeción de decir que Turquía es el rey del norte y hemos avanzado en este estudio, pues mañana iniciaremos con ese tema. Vamos entonces a disfrutar de una alabanza para la honra y gloria de Dios y poder cantar y ser despedidos. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien